¿Ya te diste cuenta de cómo hoy en día existe casi una obligación silenciosa de ser feliz todo el tiempo? No basta con estar vivo, pagar las cuentas, cuidar de quien amas. Es como si hubiera un público invisible esperando que te despiertes motivado, productivo, agradecido, sonriendo en cada foto, como si la tristeza, el cansancio y el aburrimiento fueran defectos de fábrica que hay que arreglar a toda prisa. Llevo años estudiando filosofía, psicología y espiritualidad, justamente para entender este tipo de tensión entre lo que la vida es y lo que nos venden que debería ser. Y cuanto más me sumerjo en autores como Marco Aurelio, Epicteto, Camus y Kierkegaard, más una cosa se vuelve clara. Quizá nuestra obsesión moderna por la felicidad se haya transformado en la forma más sofisticada de prisión emocional de nuestro tiempo. Porque aquí está el riesgo que casi nadie admite. Cuando la felicidad se vuelve una meta permanente, todo lo que no es alegría empieza a parecer un fracaso personal. No estás solo triste, estás fallando. No estás solo cansado, estás vibrando mal. No estás pasando por una etapa difícil, estás atrayendo problemas. Y sin darte cuenta, empiezas a esconder de ti mismo las partes más profundas de tu experiencia humana. En este video quiero conducirte por un camino un poco incómodo, pero honesto. Vamos desde la sabiduría antigua del estoicismo, que hablaba de una buena vida mucho más allá de la euforia, hasta el existencialismo, que encaró de frente el absurdo, el vacío y la desesperación sin disfraces de colores. No para romantizar el sufrimiento, sino para entender por qué intentar vivir solo de alegría puede, irónicamente, alejarte de cualquier tipo de realización verdadera. Entonces te pregunto, con toda sinceridad, cuando te miras por dentro, ¿sientes que estás viviendo una vida que tiene sentido o solo persiguiendo un ideal de felicidad que nunca se deja alcanzar? Si esa pregunta te pinchó en algún lugar que no sabes nombrar, quédate conmigo hasta el final, porque la recompensa de este video es justamente esa: darte nuevas palabras, nuevas imágenes y nuevas referencias para que por fin cuestiones la obligación de ser feliz todo el tiempo y empieces a acercarte a algo mucho más raro y valioso que la alegría constante, una vida auténtica. Empecemos esta conversación ahora. Si miramos con calma tu día, quizá notes que la felicidad no es solo un deseo, se convirtió en un producto. Los anuncios prometen liberar tu potencial, vivir tu mejor versión, desbloquear la abundancia. Los libros de autoayuda garantizan 7 pasos, 3 llaves, un método definitivo. Los feeds exhiben viajes, risas, cuerpos, parejas, cafés estéticamente perfectos. Todo parece susurrar el mismo mensaje: si no estás feliz, estás atrasado. Solo que detrás de ese brillo existe una lógica silenciosa. Si la felicidad fue transformada en producto, alguien necesita estar en falta constante para seguir comprando. No es por maldad individual, es por la estructura. La industria del bienestar necesita que te sientas casi ahí, siempre a un curso, un retiro, un suplemento, un mantra de distancia de la plenitud. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en un estado permanente de evaluación. ¿Será que ahora soy lo suficientemente feliz? ¿Será que ya debería estar más agradecido? ¿Será que no debería sentirme mejor que esto? Piensa en cuántas veces ya comparaste tu vida con la vitrina de la vida de los demás. La foto del viaje de alguien dispara la sensación de insuficiencia. El ascenso del compañero te hace cuestionar tus elecciones. La relación aparentemente perfecta de otra pareja te hace mirar con vergüenza tus crisis. Y todo eso va construyendo una regla invisible. No basta con vivir, hay que interpretar felicidad. No basta con estar en paz, hay que parecer radiante. El problema es que esta carrera tiene una pista que nunca termina. Incluso alcanzas algunos hitos, un aumento, un sueño antiguo cumplido, un cambio de ciudad. Pero pronto el encanto se desgasta y ya existe una próxima meta llamándote, como si cada conquista trajera junto con la alegría una nueva exigencia. Ok, ¿y ahora?
El resultado es un tipo de cansancio espiritual que no tiene nombre, porque nadie quiere admitir: hice todo lo que dijeron que trae felicidad, y aún así no me siento completo. Aquí es donde quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de las cosas que estás buscando hoy son realmente tus deseos? ¿Y cuántas son expectativas que absorbiste sin darte cuenta de esta industria de la felicidad? Si esto te toca de alguna forma, respira hondo y sigue conmigo, porque en el próximo paso vamos a ver cómo los filósofos antiguos ya desconfiaban de esa alegría en formato de vitrina y por qué para ellos la buena vida era mucho más profunda que una sonrisa permanente. Cuando escuchas la palabra felicidad, es muy probable que pienses en una sensación: ligereza, placer, entusiasmo, ese brillo en el pecho. Pero para un estoico, la felicidad no era un pico de sensación. Era una especie de alineación interior, una vida entera afinada con algo más profundo que el humor del día. Ellos llamaban a eso eudaimonía, vivir de modo que tu daimon, tu principio interior, no esté en guerra con tus elecciones. Marco Aurelio no escribía meditaciones para convencerse de estar más alegre. Escribía para recordarse a sí mismo que, en medio de batallas, enfermedades, pérdidas y política sucia, aún podía actuar con justicia, valentía, autocontrol y sabiduría. Epicteto, un exesclavo, enseñaba que la verdadera libertad no estaba en conseguir todo lo que uno quiere, sino en gobernar aquello que realmente está a nuestro alcance: nuestros juicios, nuestras actitudes, el sentido que les damos a los acontecimientos. ¿Notas la diferencia? En vez de preguntar ¿cómo hago para sentirme bien?, los estoicos preguntaban ¿cómo hago para actuar bien incluso cuando no me siento bien? Salud, dinero, reputación, comodidad, todo eso era llamado indiferente. Son cosas deseables, claro, pero no son el centro de la historia. El centro es la virtud, ese eje interno que te permite atravesar tanto la alegría como el dolor sin perderte de ti mismo. Tal vez eso explique por qué tanta gente hoy se siente fracasada aún teniendo todo bien: carrera, relación, viajes, consumo. Si tu definición de felicidad es solo sentir placer y evitar cualquier incomodidad, terminas construyendo una vida bonita por fuera, pero frágil por dentro. En cambio, si tu idea de vida buena incluye coherencia, carácter y sentido, puedes atravesar etapas muy difíciles sin que eso te arrebate algo esencial. Entonces te pregunto, si tuvieras que elegir entre una vida cómoda y superficial, o una vida a veces incómoda, pero coherente con aquello que crees que es correcto, ¿cuál de las dos llamarías verdadera felicidad? Si esta pregunta te provoca, quédate conmigo, porque muy pronto vamos a encontrar filósofos que fueron aún más hondo en esta tensión entre felicidad y sentido. Imagina vivir una vida entera intentando responder a una pregunta que tal vez ni siquiera tenga sentido. Eso es lo que sugieren los filósofos existencialistas cuando dicen que ser feliz puede no ser la pregunta más honesta que un alma humana puede hacerse, porque para ellos el centro de la vida no está en sentirse bien, sino en encontrar sentido, incluso cuando nada tiene sentido. Albert Camus, en El mito de Sísifo, parte de una constatación incómoda: la vida es absurda. Te esfuerzas, buscas coherencia, pero el mundo no siempre responde con justicia, claridad o lógica. El mito griego de Sísifo, condenado por los dioses a empujar una piedra montaña arriba solo para verla rodar de vuelta, representa esa experiencia repetitiva, agotadora y aún así inevitable. Pero Camus da un giro genial. Dice que es justamente al mirar de frente ese absurdo sin ilusión, con una lucidez radical, cuando se encuentra una libertad profunda. El absurdo y la felicidad son dos hijos de la misma tierra. Kierkegaard, por otro lado, habla de un peligro más sutil: la desesperación disfrazada de normalidad. En La enfermedad mortal, afirma que el mayor sufrimiento humano es vivir separado de uno mismo, ignorando la propia verdad interior.
Y lo más trágico, es posible llamar a eso vida feliz, un matrimonio estable, una carrera exitosa, sonrisas sociales y por dentro, una desconexión profunda con aquello que realmente eres. La desesperación más común es ignorar que se está en desesperación. Estos filósofos no estaban interesados en enseñarte a ser más feliz. Querían saber si puedes mirarte en el espejo de tu alma sin desviar la mirada, si puedes sostener el dolor de existir sin anestesiarlo, si tienes el coraje de vivir una vida auténtica, aunque eso te lleve a atravesar noches oscuras. Entonces te pregunto con sinceridad, ¿cuántos de tus momentos felices fueron en realidad intentos de disfrazar un vacío que todavía no has tenido el valor de enfrentar? Si esta pregunta te mueve por dentro, respira, porque en el próximo capítulo vamos a sumergirnos en la psicología moderna y entender lo que la ciencia ya sabe sobre la paradoja de perseguir la felicidad a cualquier costo. La ciencia del comportamiento humano también tiene algo importante que decir sobre esta obsesión moderna por la felicidad. Y lo que revela es, como mínimo, intrigante. Cuanto más conviertes la felicidad en una meta obligatoria, más se te escapa de las manos. Es como intentar agarrar un puñado de arena. Cuanto más aprietas, más se escurre entre los dedos. La psicología llama a esto la paradoja de la felicidad. Varios estudios indican que las personas que hacen de la felicidad un objetivo directo terminan más ansiosas, frustradas e insatisfechas con la vida. Esto ocurre porque, al estar monitoreando todo el tiempo si están lo suficientemente felices, acaban juzgándose constantemente. Un día común, sin grandes emociones pero también sin problemas, empieza a parecer vacío, insuficiente, casi un fracaso emocional. También existe un fenómeno llamado adaptación hedónica. Cuando conquistas algo que siempre quisiste, una casa, un trabajo, una pareja, una experiencia increíble, la sensación de felicidad tiende a durar poco. Pronto, ese nuevo estado se vuelve el nuevo normal, y el cerebro empieza a buscar la próxima cosa. Ese ciclo genera una especie de cinta de correr emocional. Corres, conquistas, te alegras, pero pronto necesitas correr de nuevo. Y nunca llegas. La propia neurociencia muestra que la dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y a la motivación, se activa con más intensidad en la expectativa de la recompensa que en la recompensa en sí. Es decir, el deseo muchas veces es más intenso que la realización. Eso explica por qué la búsqueda constante de placer puede terminar generando, irónicamente, aburrimiento e insatisfacción crónica. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas veces ya te sorprendiste planeando la próxima conquista todavía en medio de una realización? ¿Cuántas veces la felicidad que parecía tan garantizada resultó ser apenas un intervalo breve entre dos presiones? Y más, ¿será que esa sensación de todavía falta algo es realmente un problema tuyo? ¿O un síntoma natural de una cultura que convirtió la felicidad en una carrera infinita? En el próximo capítulo, vamos a explorar qué ocurre cuando, en lugar de huir del dolor, del aburrimiento y de la incomodidad, empezamos a verlos como parte esencial de la vida, e incluso como puertas hacia el autoconocimiento y el sentido. ¿Y si la vida no estuviera hecha para ser solo feliz, sino plena? ¿Y si la plenitud no significara euforia constante, sino el coraje de vivir el espectro entero de la experiencia humana? Alegría, sí, pero también tristeza, rabia, duda, silencio, cansancio. Tal vez esa sea una de las mayores sabidurías olvidadas de nuestro tiempo. El dolor también enseña. El aburrimiento también habla. El fracaso también revela. Para los estoicos, como vimos, el sufrimiento no era un error, era una oportunidad. Marco Aurelio decía que las dificultades son el campo donde ejercitamos las virtudes. No se trataba de buscar el sufrimiento, sino de acogerlo como parte del camino. La tristeza no te hace menos digno, la incomodidad no te hace menos valioso,
La inestabilidad emocional no es señal de debilidad, es solo el corazón intentando reorganizarse después de haber sido atravesado por la vida. Los existencialistas, por su parte, veían en la angustia y en el vacío una invitación profunda a la lucidez. Para Kierkegaard, la desesperación es muchas veces la primera señal de que el alma está intentando despertar. Y Camus nos recuerda que el valor de la vida no está en su garantía de sentido, sino en cómo la afirmas incluso cuando el sentido desaparece. Hay belleza en continuar, aún sin certeza. Piénsalo conmigo. ¿Cuántos de tus momentos más transformadores nacieron justamente de una crisis? ¿Cuántas decisiones más auténticas surgieron de una incomodidad que ya no pudiste seguir ignorando? ¿Y cuántas veces el silencio, la pausa o la lágrima fueron más reveladores que una explosión de alegría? Tal vez el alma no quiera ser feliz todo el tiempo. Tal vez solo quiera poder sentirlo todo sin ser juzgada, corregida o empujada fuera de sí. Y en ese sentir profundo, entero y honesto, algo verdadero empieza a emerger. En el próximo y último capítulo vamos a unir todo esto y hacerte una propuesta simple, pero radical. ¿Y si pudieras quitarte hoy la obligación de ser feliz? Tal vez llegaste hasta aquí esperando alguna solución, una respuesta clara, un camino práctico. Pero la propuesta de este video nunca fue enseñarte cómo ser más feliz. Fue justamente darte permiso para no tener que serlo. Todo el tiempo, a cualquier costo, a cualquier precio. Porque vivir bajo la exigencia permanente de la felicidad vacía el alma. Empiezas a esconderte de ti mismo, a ponerte sonrisas donde lo que realmente querías era silencio, a decir todo bien, mientras el pecho grita por descanso. ¿La buena noticia? La vida no te exige eso. Quien lo exige es la cultura del rendimiento. Es la propaganda de la felicidad de estantería. Es la comparación constante que convierte incluso la paz en algo insuficiente. Los estoicos nos enseñaron que una vida buena no depende de una sensación, sino de coherencia, que la verdadera fortaleza es la que permanece firme incluso cuando el mundo se tambalea. Los existencialistas nos recordaron que la angustia no es fracaso, es parte de la condición humana, y que solo quien siente profundamente también puede vivir con profundidad. Entonces ahora, quiero hacerte una propuesta simple, pero radical. Quítate a ti mismo la obligación de ser feliz. Permítete ser verdadero. Permítete sentir. Permítete no tener todas las respuestas. Y si esto tocó algo ahí dentro, comenta aquí abajo: quiero ser verdadero, no perfecto. Y comparte este video con alguien que siempre parece estar bien, pero que tal vez esté cansado de fingir. La recompensa de todo esto: una vida con menos espectáculo, pero con más alma.